avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso. Queremos entrar en el tema político, tanto de nuestro país como lo que está pasando en Argentina, y por cierto queremos partir por Argentina en este ya día, después más de 24 horas de conocido este triunfo que fue bastante abrumador, digamos. Es decir, realmente cuando uno analiza las provincias, cuando uno ve por grupo etario, todo lo que ocurrió, también por sexo, es decir, hombres y mujeres, cómo estuvo, ¿no es cierto?, el triunfo de Milei, la verdad es que uno se da cuenta que efectivamente arrasó. ¿Y por qué ocurrió todo esto? ¿Qué efectos está teniendo ya en la política argentina y puede tener efectos tanto para nuestro país como para el resto del continente? Se lo vamos a preguntar entonces a Lucía Miranda, académica de la Facultad de la Universidad Católica Silva Enríquez y además parte de la red de politólogas. Lucía, un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, Mirna, un gusto estar aquí nuevamente. Estoy bien, bueno, con una actitud... A ver, vamos, explícanos un poco estamos... esto, porque mira, perdona que te interrumpa, solo para empezar a preguntarte, porque ya se vienen varias cosas. Sergio Massa, solo para hacerte un resumen, finalmente no va a tomarse su licencia, va a llegar hasta el final, hasta el día 9, porque el 10 de diciembre se entrega el mando. Ya Milei anunció una serie de privatizaciones, como de la petrolera YPF, la empresa Energía Enarsa, medios de prensa públicos. En fin, algunos hablan de una cirugía sin anestesia, cambios que él dijo no pueden ser graduales. En fin, ¿cómo te explicas y qué es lo que se viene para Argentina y para la región, Lucía? Bueno, ¿cómo me lo explico? Claramente esta situación, este cúlmine en la polarización en Argentina comienza hace muchos años. Hay responsabilidades en este sentido, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Macri. Macri por dilapidar prácticamente las alianzas del PRO, haciéndonos pensar que ya venía elucubrando una posibilidad de cogobierno cuando empezó a dejar un poco de lado a Bullrich y cuando ya no apoyaba a Larreta, que hubiera sido, digamos, Larreta pasando a una primera vuelta, hubiera sido un panorama completamente distinto. Y el rol de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre ha expulsado la derecha más hacia la extrema, y hoy estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Esto creo que en general para toda la región nos está invitando a reflexionar de las consecuencias que tiene cuando la centroderecha se expulsa hacia la extrema derecha, cuando lo mismo pasa con la izquierda, ¿no? De alguna manera se polarizan las posiciones y surgen estas opciones más radicales y drásticas como opción. Perdona, te interrumpo, Lucía, te interrumpo en ese punto. ¿Por qué tú le asignas responsabilidad a Cristina Fernández para efectos de que la centroderecha o la derecha tradicional se haya, digamos, arrimado a la ultraderecha en Argentina? Porque siempre invalidó la derecha como interlocutor. Pensemos en cómo fue el paso de mando de Cristina a Macri. Con desdenes, sin la presencia de ella. Hay un montón de gestos políticos que, a mi entender, son también rozan lo no democrático, ¿no? Y más allá del día a día, ¿no? En el sentido de raíz expulsar, poner a las posiciones, que también es algo bastante común en Argentina. En Argentina, si te fijas, cuando la gente habla, no distingue entre derecha y extrema derecha. Y eso para mí es muy grave. O sea, cuando se habla hay que poder hacer la definición, hay que poder tomar estas experiencias que Merkel nos dejó muy claramente de la importancia de poner ese cerco sanitario entre la derecha y la extrema derecha. Con la extrema derecha sabemos que más tarde o más temprano, si les permitimos entrar en el juego democrático, lo invalidan porque no confían, no creen en los derechos humanos, no creen en el respeto de muchas instituciones. Y bueno, en ese sentido ahora el panorama que se nos viene tiene que ver con la puesta a prueba de la institucionalidad democrática argentina, la capacidad de
permear, de mesurar estos discursos radicales, ver cómo empieza a funcionar. Tenemos un problema importante de partida porque Argentina es un hiperpresidencialismo en un gran sentido muy parecido a Chile, nada más que en Chile la tradición no está tan implementada, no está tan ejercitada la tradición de aplicar decretos y que el presidente, digamos, se arranque con los tarros, como dicen acá en Chile, decretando. En Argentina sabemos que ha pasado, con Menem pasó, y más allá de que Milei no tenga mayoría actualmente ni en el Congreso ni en el Senado, medidas como las privatizaciones las puede tomar, o las reformas o las eliminaciones de ministerios, las puede tomar de manera unilateral, sin necesidad de mucho quórum, y nos toca esperar eso, cómo es resistido, cómo empiezan a surgir las protestas, porque claramente eso va a pasar. Yo creo que hay derechos que la ciudadanía, va a permitir que se reformen de alguna manera, pero hay otros que son intocables, ¿no? Y también hay otros que van a empezar a generar consecuencias en el día a día de la economía, de la solvencia, de las necesidades de la ciudadanía, y ahí de nuevo también vamos a tener que ver cómo responde la sociedad argentina. Yo estaba, Lucía, leyendo, mira, me leí parte del Clarín, me leí La Nación, Página 12, en fin, por supuesto, cada uno con sus respectivas líneas editoriales, y en definitiva, fíjate que uno de estos diarios, creo que era La Nación o el Clarín, hablaba de que las personas están dispuestas a hacer el sacrificio, ese sacrificio que implica, yo me imagino, perder ciertos privilegios o ciertos subsidios que son tan importantes, digamos, ¿no?, para efectos de que el país avance hacia un mejor digamos, destino. O sea, estamos hablando de bajar la inflación, evidentemente, tener más empleo. ¿Cómo ves esa relación? Claramente la Argentina, si rechazó a Massa, es porque está rechazando toda una lógica de plan económico que no le está dando respuestas. Y en eso es innegable, o sea, es innegable el estado al que llega la Argentina en estas elecciones, con un 150% de inflación, etcétera, y que requiere cambios. Lo que se pone en duda es la manera, y sobre todo lo que se pone en duda son los tipos de discurso que Milei posicionó. Ahora, que hacen falta modificaciones, de todas maneras creo que en ese sentido la posición de las votaciones fueron clarísimas. Lo que sí le invitaría digamos, a interpretar esta victoria de Milei, no la interpreto desde ningún punto de vista como un cheque en blanco, porque si pensamos cómo fue la primera vuelta, cuáles fueron las coaliciones que recibieron mayor proporción de votos, cómo sigue el oficialismo dominando las cámaras, esta segunda vuelta lo que fue una reafirmación de la ciudadanía diciendo: no queremos más peronismo al frente del país. Pero eso no significa, y también lo hemos visto como muchas declaraciones, que va a ser un apoyo incondicional. Si para marzo no se ha estabilizado la economía, no se ha reducido la inflación, si la ciudadanía no ha empezado a ver vistos de estabilidad económica, con la misma euforia que salió a festejar este domingo, va a salir a reclamarle a la puerta de la Casa Rosada soluciones, porque así también son las masas, ¿no? O sea, de alguna manera volubles, y sabemos que la Argentina tiene una tradición de afinidad con lógicas populistas, lo que creo que también nos requiere una revisión como sociedad por esta digamos, ¿cómo se puede ser tan voluble en liderazgos que pueden ser igual muy perjudiciales? Que traigámoslo a Chile entonces, Lucía, porque tú lo que acabas de decir también nos habla un poco de lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, pensemos que desde Bachelet 1 ninguna coalición ha logrado reelegirse. O sea, Bachelet 1 da paso a Piñera 1, Piñera 1 da paso a Bachelet 2, Bachelet 2 da paso a Piñera 2, y Piñera 2 no puede reelegir su coalición y da paso al primer gobierno de izquierda desde el retorno a la democracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ciudadanía lo que hace es, a ver, le voy a dar una oportunidad que es corta y veamos si me pueden cumplir, y si no, cambio al otro. Entonces, por eso te pregunto de qué manera este hecho de lo que ha pasado en Argentina nos puede repercutir a nosotros.
Mira, yo creo que hay dos cosas que estás poniendo en la mesa que me parecen muy importantes. Primero, en términos teóricos ya sabemos que es una característica de la consolidación de la democracia que haya alternancia en los colores políticos de quienes gobiernan. Y eso es un signo de salud. Para empezar, no es en ningún punto de vista cuestionable, no es ningún problema, la ciudadanía tiene que poder pensar que puede estar al frente de su administración un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda o un gobierno de centro, ¿sí? Ahora, en términos de repercusión para la región, y ahí creo que es importante porque lo estamos viendo desde hace tiempo, lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, sí creo que tenemos que empezar a tomar medidas sobre cómo nos manejamos, tanto en términos discursivos como en términos de políticas públicas, al no poner esta distancia, este cerco sanitario con discursos de odio de la extrema derecha o de las derechas radicales. ¿Por qué? Porque eso a la larga sí perjudica a la democracia, eso sí pone en cuestión las lógicas de diálogo, de consenso, de negociación que las instituciones democráticas buscan tener y reproducir per se. El retroceso en términos de derechos para nosotras las mujeres o para otras minorías o grupos, no minorías, sino otros grupos históricamente excluidos, claro. El hecho de que se haya validado discursos de odio, de rechazo, significan ya de por sí un retroceso que abre la puerta a que se valide la eliminación, el hostigamiento, ya lo estamos viendo, como ha ocurrido con figuras públicas de la disidencia en Argentina, como ha ocurrido aquí también durante el debate republicano, que es el partido aquí en Chile, que enarbola un discurso más radical y con tintes de rechazo y odio a grupos históricamente incluidos. Entonces, en términos de la región, tenemos que aprender a cómo dentro, o sea, como respetando las lógicas de participación democrática, dando lugar a distintas posiciones, tanto de centro, de izquierda como de derecha, ponemos una separación radical en todos los discursos que apuntan a lógicas autoritarias, de abuso, de irrespeto de los derechos humanos, etcétera. Ese punto que acabas de señalar es muy, muy relevante. Quiero vincular también lo que ha pasado, es decir, primero, sabemos que Milei no quiere nada con Gabriel Boric, o sea, basta leer sus tweets, digamos, y sus serie de opiniones en contra, también a veces bastante agresivas. Está Diana Mondino, la posible canciller, que también ha sido súper categórica con respecto al gobierno del presidente, a él mismo, y podría ser la canciller. Está el tema de quién va a ocupar la embajada. ¿Cómo va a ser, cómo aventuras que va a ser la relación bilateral con Argentina, Lucía? Bueno, entiendo que ahí se está disputando si Boric va o no a asistir a la a la toma de posesión. Evidentemente, yo creo que un signo de madurez en este sentido, que creo que por los grados de cordura, más allá de que pueda haber o no afinidad con la izquierda, por los distintos sectores, el presidente Boric es una persona cuerda, así que creo que lo más sensato de todo punto de vista es asistir. En el fondo, Argentina y Chile son dos estados que comparten una frontera enorme, que tienen siglos de relaciones y que no puede ser desbaratada porque una persona que no sabe mantener su ira o sus discursos irascibles se vayan al garete. Claramente hay un montón de... Y en este sentido igual, por ejemplo, creo que hay vistas de racionalidad y cordura cuando Milei dice se van a respetar los contratos. En este sentido, entiendo que hace referencia a acuerdos de vaca muerta y demás, antes de anticipar privatizaciones y demás modificaciones o reformas. No obstante, sí creo que nunca es sano, ya lo vimos y le pasó a Estados Unidos, le pasó a Brasil, cuando se tienen liderazgos con estas masculinidades tan poco sanas, ¿no? Donde hay una reivindicación digamos, de la virilidad desde lo tóxico. Claramente genera rispideces. Lo que sí confío es, bueno, en las ciudadanías, digamos que estamos más unidas por muchos otros lazos, mucho más fuertes y mucho más duraderos, y de nuevo las instituciones democráticas espero que resistan estos embates de cierta medida irracionalidad.
Vamos a la encuesta CEP, Lucía. Mira, hay varios puntos acá que quiero conversar contigo. A ver, por de pronto vamos a lo más importante para la ciudadanía. Los temas más, o sea, los 3 temas en orden, más importantes para la ciudadanía, lejos, por cierto, la delincuencia, asaltos, robos, le sigue salud y pensiones. Fíjate que me recordaba un poco, y luego sigue educación, y en quinto lugar, corrupción. Sexto, narcotráfico. Es que me acordaba cuando, con ocasión del estallido social, ¿te acuerdas que en primer lugar se puso siempre pensiones, salud, educación, que eran los grandes temas, ¿no es cierto?, que importaban? Pero vuelven entonces a estar salud y pensiones en un primer lugar, pero por supuesto esto marcado por la delincuencia. ¿Cómo dirías tú que sobre todo el primer factor, la delincuencia, o más bien, si tú crees que ese factor va a tener incidencia, como sí lo tuvo en mayo pasado para la elección de los constituyentes, en el plebiscito del 17 de diciembre? Sí, por supuesto, porque aparte de eso es algo que ya anticipamos. La Constitución no viene a dar respuesta a esos temas. Y también creo que hay un rol de ciertos medios de comunicación que alimentan quizás una información en un sentido, cuando las estadísticas sabemos que han ido a la baja en términos en términos de seguridad, digamos, y de peligro o de O sea, situaciones. cantidad de delitos, pero no así en la violencia con que se están cometiendo. Sí. Yo creo que sí, de todas maneras va a tener repercusión, no necesariamente porque, con esto lo que quiero decir, no necesariamente porque se estén interpretando los datos a cabalidad, sino porque la ciudadanía cuando entra en esta lógica, y es normal, cuando entramos en una lógica de miedo, de crispación, etcétera, el voto más bien es una respuesta emocional, no es una respuesta, no es una respuesta a todas luces racional. El voto racional hace mucho tiempo que está funcionando de manera escasa, ¿no? Hay otras emociones que están moviendo a la ciudadanía a posicionarse por el apoyo de una opción u otra, porque mismo el plebiscito de septiembre de 2022, con la propuesta constitucional que venía a contemplar un montón de demandas que la ciudadanía había estado posicionando desde hacía una década, fue rechazado. Entonces hay una multiplicidad de factores que están interactuando a la hora de que la ciudadanía vote, más allá de que de todas luces creo que esta nueva propuesta constitucional no viene ni a solucionarlas ni a responderlas, lo que en este sentido igual haría sentido que fuera rechazada. Fíjate que estoy viendo precisamente a propósito de lo que tú señalas, se le pregunta la encuesta pregunta, ¿cómo evaluaría usted el actual proceso constitucional iniciado en marzo del 2023? Mal, muy mal, tiene 47%, ni bien ni mal tiene 33%, y muy bien o bien apenas un 11%. Después, sobre el mismo punto, respecto de lo que pueda pasar con este texto, probablemente empeore la situación actual, 32%, probablemente deje las cosas igual, 42%, y probablemente ayude a resolver los problemas, apenas 19%. Entonces, te pongo todos estos elementos para decirte, ¿cómo lees tú que el 53% aún no ha decidido su voto? ¿Es esto una caja de Pandora? ¿Puede pasar cualquier cosa el día 17 de diciembre? Sí, las tendencias igual han sido claras. El último tiempo se han, digamos, medio estabilizado respecto de la tendencia de un en contra o en un a favor. No sé si va a ser impredecible. De hecho, la victoria de Milei no era impredecible. Sabíamos que iba a ganar Milei, lo sabíamos por cómo iban las encuestas hasta el día antes de las elecciones. Acá hay que ver cómo evolucionan de cara al próximo mes. Al próximo 17. Por lo pronto sí, no me sorprende que estas sean las posiciones de una ciudadanía que está desgastada, que tuvo 2 procesos constituyentes muy intensos de manera consecutiva, que tuvo que ir y acudir a urnas de manera regular y obligatoria en situaciones de mucha tensión, porque sabemos que antes del plebiscito del 2022 había estado la segunda vuelta entre Boris y Kast. Eso ya polarizó mucho el discurso. Entonces, no me sorprendería también en términos de crispación a que
se rechace este nuevo proceso constituyente que, repito, siento que de nuevo se dio aún más a espaldas de la ciudadanía, porque en el plebiscito anterior la ciudadanía había dejado claramente que quería una constitución elaborada completamente por la ciudadanía, y fue una decisión política entre las élites, hacer este modelo mixto, que es lo que las élites políticas siempre querían, pero no es lo que la ciudadanía quiere. Ni siquiera perdona, Lucía, sí. Ni siquiera por el fracaso de la convención. ¿Por el fracaso de la convención anterior? Claro. Sí. Yo creo que Chile está aprendiendo a conversar. Si hay algo que creo que es positivo, tanto sobre todo el proceso constituyente anterior, es que se pusieron discursivamente a la vista posiciones que no estaban siendo conversados hacía muchos años, temas de deudas históricas, rencillas que no fueron dialogadas. Pensemos que cuando se da en un país una transición pactada como la que ocurrió en Chile, que fue, sí, evidentemente hubo un plebiscito, pero sabemos ahora a lo largo de la historia que ese plebiscito no fue tan transparente, que el no hubiera arrasado con muchísimos más apoyos si se hubieran transparentado resultados, etcétera. Han dejado en evidencia temas pendientes por conversar, y ese proceso constituyente anterior fue el que más posibilidades dio, tanto con las protestas previas como las protestas durante, a que esto se visibilizara y se conversara. ¿Genera tensión? Por supuesto que genera tensión. Hay un proceso de reacomodamiento a posteriori. Por supuesto, no creo que se termine de generar ese reacomodamiento hasta que se vote este 17 de diciembre y hasta que se produzcan nuevos consensos, porque también esto que decías tú, ¿no? Desde Bachelet, Piñera, estas lógicas de alternancia, la ciudadanía lo que está buscando en Chile es consensos mínimo sobre ciertas cosas, donde hay una presión muy grande por parte de la élite que no quiere soltar ciertos aspectos que considera que le pertenecen, y una ciudadanía que está pujando para que se le escuche, para que se le reconozca, y esto requiere esos consensos mínimos que vamos a ver en qué medida se terminan de consolidar y donde los movimientos sociales juegan un rol clave. Sí, Lucía, tú lo dijiste respecto, se nos va acabando el tiempo, pero tú dijiste algo respecto de lo que pasó en tu país con una Cristina Fernández que fue de alguna manera responsable, dices tú, de que la derecha se haya atrincherado o más bien se haya ido acercando cada vez más a las posiciones, ya sea por razones prácticas o por ideología, pero se ha ido acercando, ¿no es cierto?, a las posiciones más de la ultraderecha con Javier Milei. ¿Tú cómo observas lo que ha pasado con la derecha tradicional en Chile y el Partido Republicano? De todas maneras, es un juego, es un coqueteo que Evópoli, RN vienen teniendo todo este tiempo con republicanos y que son un peligro. Yo en ese sentido invito a que el centro mantenga el centro, que la derecha se mantenga en la derecha y que no entre en negociaciones o de tintes de posibilidades de coincidir con discursos negacionistas de la dictadura, validadores de lógicas autoritarias, de ejercicio del poder, porque eso lo único que perjudica es a la democracia y a la convivencia democrática. Entonces, claramente, en ese sentido, Evópoli, RN juegan un rol clave, distanciándose. La UDI también tiene que hacer una revisión, por ejemplo, como pasaba con Evelyn Matei. Yo creo que es una política súper valiosa, pero en este sentido también tiene que dar luces claras de, digamos, en qué posición se ubica dentro del espectro ideológico, cuáles son sus negociables y cuáles no son sus negociables, ¿no? ¿Y tú no crees que no ha sido clara en eso? ¿Tú crees que no ha sido clara Evelyn Matei? De hecho, lo vimos en encuestas anteriores, cómo bajó su popularidad después de haberse posicionado claramente en el en contra, decir, yo no voy a poner en juego mi capital político por este texto constitucional, y después resulta que sí lo apoya. Y vimos cómo eso, al final de cuentas, no sé si por especie de acuerdos, pero le hizo perder nivel de credibilidad, que ahora parecería que se está desdiciendo, y en ese sentido son figuras claves. Gloria Hood también, Paulina Núñez en ese sentido parece que ha sido como más coherente,
pero necesitamos figuras de la centro derecha que no negocien con la extrema derecha, que nos aseguren que las victorias ganadas para las mujeres no se van a revertir, porque no se puede poner en juego este avance, la inestabilidad que genera en la ciudadanía sentir que había batallas ganadas y que después, por un cambio político, puede haber un retroceso que ponga en peligro lo que considerabas que garantiza tu seguridad, tu autonomía física, económica en el proceso de toma de decisiones, genera una polarización aún más fuerte en la ciudadanía. Entonces, pero perdona, en ese sentido, las élites políticas tienen que ser muy responsables. Claro, pero Lucía, súper cortito, ahora sí que cortito, pero lo que más señala la opción a favor y los partidos que están por esta opción es que esta Constitución te establece una serie de aspectos súper importantes para las mujeres, como por ejemplo dejar consagrado en el cuerpo constitucional la no discriminación salarial, teniendo en cuenta las mismas condiciones, el mismo puesto, las mismas funciones entre hombres y mujeres, por ejemplo. La Constitución actual también la reconoce, pero ahí sabemos que está un reconocimiento en papel, pero lo que hace falta son toda una serie de mecanismos y políticas públicas que lo garanticen en la práctica, que eso no se ha logrado. Y una Constitución en su propuesta actual que me habla de presidente y me masculiniza un montón de cargos, invisibilizando a las mujeres. De acuerdo, pero lo que tú dices es que este texto constitucional no tiene aportes nuevos para las mujeres. No. ¿No? Desde mi punto de vista, no. Muy bien, ya. Lucía, se nos acabó el tiempo. Lucía Miranda, académica de la Universidad Católica Silva Enríquez, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Chile y además integrante de la red de politólogas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan,